Hay palabras que todos usamos, pero que muy pocos entienden realmente, y el karma es una de ellas. Porque si te pregunto qué es, seguramente me vas a decir lo mismo que todos. Todo vuelve, lo que haces se paga, el universo te lo devuelve, pero eso es solo una parte, y ni siquiera la más importante, porque el karma no es una especie de castigo mágico, ni una justicia automática, ni algo que simplemente pasa porque sí. El karma es mucho más complejo, tiene niveles, tiene tiempos, y en muchos casos ni siquiera pertenece a esta vida, y acá es donde empieza la confusión, porque no todo lo que te pasa es consecuencia directa de lo que hiciste, y no todo lo que haces tiene un efecto inmediato. Hay karmas que se construyen, karmas que se heredan y karmas que simplemente se activan. Y entender esto no es solo una cuestión espiritual, es la diferencia entre repetir patrones sin darte cuenta o empezar a ver qué es lo que realmente está en juego. Porque cuando entendés cómo funciona de verdad, el karma deja de ser una frase hecha y pasa a ser algo mucho más incómodo, algo que te involucra. Soy Gitana Luca. Cuando hablamos del karma, la mayoría de las ideas que circulan hoy no vienen de un solo lugar, vienen de interpretaciones de fragmentos, de conceptos que se mezclaron con el tiempo, porque el karma no nace como una frase motivacional, nace como una ley compleja dentro de sistemas filosóficos y espirituales muy antiguos. Uno de los más conocidos es el hinduismo. En esta tradición el karma no es castigo, es acción. Todo lo que haces, todo lo que pensás, todo lo que decís genera una consecuencia, pero no necesariamente en el momento, porque en el hinduismo el karma está directamente ligado al ciclo de reencarnación. Lo que haces en esta vida no siempre se resuelve acá. Puede continuar, puede trasladarse, puede manifestarse en otras existencias. Y ahí aparece una idea clave. No todo lo que vivís empezó con vos. Ahora, si pasamos al budismo, la cosa cambia, pero no tanto como muchos creen, porque el budismo también habla de karma, pero pone el foco en algo distinto, la intención. No es solo lo que haces, sino dónde lo haces. Dos personas que pueden hacer exactamente lo mismo, pero generan karmas completamente distintos. ¿Por qué? Porque lo que pesa es la conciencia detrás del acto, y eso cambia todo, porque ya no alcanza con hacer el bien, tenés que entender desde qué lugar lo estás haciendo. Ahora bien, hay otras corrientes menos conocidas que también trabajan el concepto del karma. En el jainismo, por ejemplo, el karma no es solo una idea abstracta, es algo casi material. Se cree que las acciones generan una especie de residuo que se adhiere al alma y ese residuo condiciona tu experiencia. No es simbólico, es acumulativo y cuando más se acumula, más difícil es de liberarse. Después tenés interpretaciones mucho más modernas, como las que aparecen en corrientes esotéricas o espirituales occidentales. Ahí el karma empieza a mezclarse con conceptos como energía, vibración, destino y es donde nace la versión más simplificada. Lo que das, vuelve. Pero esa frase, aunque tiene algo de verdad, también es peligrosa porque reduce a algo complejo a una lógica inmediata y el karma no funciona así. No siempre es rápido, no siempre es evidente y muchas veces ni siquiera es justo desde el punto de vista humano, porque el karma no opera bajo la lógica de merecer, opera bajo la lógica de consecuencia. Y esa diferencia es enorme, porque implica que no todo lo que vivís puede explicarse de forma directa. Hay procesos más largos, más profundos, más difíciles de rastrear y ahí es donde empieza a aparecer el problema. Cuando tomamos una idea antigua, la simplificamos y la usamos para explicar todo, porque entonces dejamos de cuestionar y empezamos a aceptar sin entender. Y el karma, cuando se entiende mal, no libera, condiciona. Hay algo que casi nadie explica y es que el karma no funciona siempre de la misma forma, no reacciona igual ante todo, no responde igual ante todas las acciones y sobre todo no se manifiesta siempre en el mismo nivel, porque el karma también tiene intensidad, tiene profundidad y tiene formas distintas de actuar y para entenderlo lo mejor hay una forma de dividirlo en 3 niveles, 3 formas en que las consecuencias empiezan a aparecer.
El primero es el más sutil, el más difícil de detectar y también el más ignorado. Es el karma difuso. Este nivel no tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con lo que pensás, con lo que sostenés en tu mente, aunque nunca lo digas. Porque hay algo que muchas tradiciones coinciden en señalar. El pensamiento también es acción, no en el plano físico, pero sí en el plano interno. Cuando deseas el mal, cuando imaginas situaciones negativas, cuando alimentas bronca, envidia o resentimiento, eso no se pierde, no se disuelve, se acumula. Y en este nivel el karma no aparece como un castigo externo, aparece como una alteración interna, sensaciones físicas raras, cansancio sin explicación, malestar, incomodidad, esa sensación de estar para atrás, como si algo no terminara de encajar. Y claro, como no hay un hecho concreto que lo justifique, la mayoría lo ignora, pero el cuerpo no miente. Y cuando la mente sostiene cierto tipo de energía, el cuerpo lo traduce. Ese es el karma difuso. No es visible, no es inmediato, pero empieza a generar un desgaste. Ahora hay un segundo nivel, más evidente, más concreto, más difícil de negar. Es el karma opresivo. Este ya no se queda solo en el interno, empieza a manifestarse en la realidad, en cómo te va, en cómo te responden los demás, en las oportunidades que aparecen o no. Y acá entra algo clave, la forma en la que sos en el mundo, lo que decís ser, no lo que mostrás, sino lo que realmente sos en lo cotidiano, cómo tratás a la gente, cómo haces tu trabajo, desde dónde actúas cuando nadie está mirándote. Porque este nivel de karma no responde a momentos aislados, responde a patrones, a formas repetitivas de actuar. Por eso, no siempre es inmediato, pero con el tiempo se vuelve evidente. Una persona que actúa desde la honestidad, desde la entrega real y desde la intención limpia, puede tardar, pero termina encontrando caminos que se abren, relaciones que funcionan, situaciones que fluyen, ciertas cualidades que empiezan a acomodarse. En cambio, alguien que actúa desde el interés puro, desde la manipulación, desde la falta de empatía, puede sostener eso por un tiempo, pero no indefinidamente, porque ese patrón también genera respuestas. Y no siempre es un castigo directo, a veces es desgaste, bloqueos, conflictos constantes, cosas que no terminan de salir bien, como si algo empujara en contra. Ese es el karma opresivo, no es el violento, pero es persistente. Te rodea, te condiciona, te va cerrando caminos, aunque no los veas de inmediato. Y después está el tercer nivel, el que casi nadie quiere nombrar, el más incómodo, el más difícil de aceptar, el karma furioso. Este no aparece por cualquier cosa, no se activa con pensamientos ni por actitudes cotidianas. Este nivel aparece cuando hay una ruptura fuerte, cuando hay un daño real, cuando hay intención consciente de lastimar y llevar eso a un extremo, sobre todo cuando ese daño se dirige hacia lo vulnerable. Ahí la respuesta cambia, porque ya no es desgaste, ya no es proceso lento, es reacción, una reacción que muchas tradiciones describen como desproporcionada, como si algo interviniera, como si el sistema se defendiera. Algunas corrientes lo explican como un ajuste energético, otras como una ley universal que se activa, y otras ni siquiera intentan explicarlo, porque todo lo registran. Situaciones donde alguien genera un daño profundo y la respuesta que recibe no es equivalente, es mayor, más intensa, más rápida, más difícil de evitar, como si hubiera un límite, como si existiera un punto, a partir del cual la consecuencia ya no se dosifica. Y esto incomoda, porque rompe con la idea de un karma equilibrado, porque muestra que no todo se mide en términos humanos, y porque plantea algo que muchos prefieren no pensar, que hay acciones que activan algo más grande, algo que no se negocia, algo que no se espera, algo que simplemente responde. Y entender estos tres niveles cambia completamente la forma de ver el karma, porque deja de ser una idea simple y pasa a ser un sistema mucho más profundo, más complejo y bastante más incómodo de lo que parece, porque ya no se trata solo de hacer el bien, se trata de entender desde dónde estás actuando, qué estás sosteniendo y qué tipo de consecuencia podrías estar activando sin vos darte cuenta. Hay algo que pasa mucho cuando se habla del karma, y es que la mayoría de las personas no lo entienden mal por falta de información, lo entienden mal porque lo simplifican, y esa simplificación termina jugando en contra. Uno de los errores más comunes es creer que todo lo que te pasa es karma directo, que si algo sale mal es porque hiciste algo, y no siempre es así. A veces lo que estás viviendo
no tiene que ver con una acción puntual, tiene que ver con procesos más largos, con patrones o incluso con cosas que ni siquiera empezaron en vos. Pero cuando reducís todo a «me lo merezco», dejas de cuestionar y eso te vuelve pasivo. Otro error es pensar que el karma es inmediato, que haces algo y automáticamente te vuelve, como si fuera una respuesta automática, pero el karma no tiene tiempos humanos. Puede tardar, puede acumularse, puede aparecer cuando menos lo esperás y eso genera frustración porque mucha gente hace las cosas bien, esperando resultados rápidos y cuando no llegan sienten que no funciona. El tercer error es uno de los más peligrosos, creer que hacer el bien garantiza que todo te vaya bien. Y esto no solo es falso, es ingenuo, porque el karma no es un sistema de premios, no es una negociación, no funciona como yo hago esto y recibo esto, funciona por consecuencia, no por recompensa. Y hay algo más, un error más silencioso pero muy común, pensar que el karma es algo externo, algo que te pasa, algo que viene de afuera y actúa sobre vos, cuando en realidad muchas veces lo estás generando todo el tiempo, en cómo pensás, en cómo reaccionás, en cómo sostenés ciertas cosas sin darte cuenta. Y este es el punto incómodo, porque mientras el karma sea una idea lejana, no molesta, pero cuando entendés que no es algo que llega, sino algo que estás activando constantemente, ya no es tan fácil ignorarlo, y ahí es donde deja de ser una frase hecha y empieza a volverse algo mucho más personal. Cuando hablamos del karma, muchos piensan automáticamente en religiones orientales, pero lo interesante es que la idea de acción o consecuencia también aparece en la Biblia, y no de forma sutil. Jesús mismo dejó frases que parecen describir exactamente ese principio. Lo que siembres, también cosecharás. El que a hierro mata, a hierro muere. Con la medida con que midas, serás medido. Hacé a otros lo que quieras que hagan con vos. Todas estas frases apuntan a lo mismo, una relación directa entre lo que haces y lo que recibís, una lógica clara, casi matemática, causa y efecto. Y si lo miras así, parecería que la Biblia está completamente alineada con lo que hoy llamamos karma. Pero hay un punto donde todo esto se rompe, un punto que cambia completamente la ecuación, la gracia. Porque dentro del cristianismo existe una idea que no encaja con esta lógica, y es esta: podés ser perdonado aunque no lo merezcas, podés recibir algo que no es consecuencia directa de lo que hiciste, podés evitar una cosecha negativa, y eso entra en conflicto, porque si todo lo que haces genera una consecuencia, ¿cómo es posible que esta consecuencia no llegue? ¿Cómo puede existir el perdón si la ley de acción y reacción es absoluta? Ahí es donde aparece la diferencia. El karma es una ley, funciona siempre, no evalúa, no interpreta, no decide, simplemente responde. Pero la gracia no es una ley, es una intervención, es una decisión. Es, según la mirada cristiana, una reflexión de Dios, una posibilidad de romper la consecuencia lógica. Y esto genera una tensión enorme, porque entonces no todo está determinado, no todo está cerrado, no todo lo que haces termina necesariamente en lo que debería pasar. Hay una puerta, una salida, pero no automática, no garantizada, no controlable, y eso incomoda, porque rompe la idea del control. Porque si todo fuera karma, el sistema sería predecible. Haces esto, pasa esto. Pero con la gracia eso deja de ser tan claro. Ahora, hay algo más profundo todavía, porque la gracia no elimina la responsabilidad. No significa que todo da igual. No significa que podés hacer cualquier cosa y no pasa nada. Significa que la consecuencia no es lo único que define el resultado. Que hay algo más que puede intervenir. Algo que no responde a la lógica del equilibrio, sino a la del perdón. Y eso abre otra pregunta incómoda. ¿Entonces el karma es incompleto? ¿O la gracia es una forma de trascenderlo? Porque si lo pensás, ambas ideas pueden convivir. Por un lado hay una ley de consecuencia, algo que se activa con lo que haces, pero por otro hay una posibilidad de interrumpir ese proceso, de modificarlo, de cambiar el desenlace, y eso cambia todo, porque entonces ya no estás solo frente a tus acciones, pero tampoco estás completamente libre de ellas. Estás en el medio, entre lo que generás y lo que puede ser transformado. Y ese punto es incómodo, porque implica responsabilidad, pero también incertidumbre. Implica aceptar
que no todo depende de vos, pero tampoco podés ignorar lo que haces, y quizás ahí está lo más difícil de entender, que no todo es karma, pero tampoco todo es gracia, y vivir en ese equilibrio no es tan simple como repetir una frase. Es algo que te obliga a pensar. Al final, cuando juntás todas las piezas, el karma deja de ser una idea simple. Ya no es solo todo vuelve, ya no es una frase cómoda para explicar lo que pasa, se vuelve algo más profundo, más incómodo, porque entendés que no todo lo que vivís se explica de forma inmediata, que hay niveles, procesos, consecuencias que no siempre ves venir, que no todo empieza en vos, pero sí pasa a través tuyo, y eso cambia la perspectiva, porque entonces ya no alcanza con mirar lo que haces, tenés que mirar lo que sostenés, lo que repetís, lo que alimentás, incluso en silencio. Pero al mismo tiempo tampoco todo está cerrado, porque si algo quedó claro es que no todo es karma. También existe la posibilidad de cortar un proceso, de cambiar una dirección, de no repetir lo que parecía inevitable. Llámalo coincidencia, llámalo decisión, o incluso, como dicen algunas creencias, llámalo gracia, pero está ahí. Y eso es lo que hace que todo se vea más complejo y más real, porque entonces no sos solo lo que hiciste, pero tampoco sos ajeno a eso. Entonces estás en el medio, entre lo que generaste y lo que todavía podés transformar. Y quizás esa es la parte que más incomoda, porque implica algo que muchos prefieren evitar: responsabilidad. No desde la culpa, no desde el castigo, sino desde entender que todo lo que pensás, hacés y sostenés de alguna manera deja una marca. Ahora, la pregunta no es si el karma existe o no, la pregunta es otra. ¿Qué estás activando sin darte cuenta? ¿Y qué estás dispuesto a ver cuando empiece a mostrarse?